Radiovisión Online. Mucho más que radio. Bienvenidos y bendiciones en este día tan especial que el Señor nos regala a todos los que están en sintonía con esta su emisora y este es su programa Vida Abundante. Desde aquí, con todo mi amor, de parte de Dios, los pastores Castor y Marisol Castillo y la Iglesia Vida, le deseamos las más ricas bendiciones en este maravilloso martes que el Señor nos ha entregado. Una vez más, feliz de estar aquí, gracias a Dios que la lluvia se ha llevado un poco el polen y con ello la alergia, así que fueron unas semanas terribles con ese polen molestando la alergia. A mí no acostumbraba a darme tan fuerte, pero este año sí me tocó la alergia debido al polen, pero gracias a Dios estamos muy mejor. Estamos aquí y contentos de que usted está ahí en sintonía con Radio Visión Cristiana. Como de costumbre, antes de orar, quisiera motivarte para que sea parte del círculo de amigos de Radio Visión Cristiana. Puedes mandar tu ofrenda o tu donación con mucho gusto a esta radio para ayudarnos a seguir predicando la maravillosa palabra de Dios. Así que te invito ahora mismo a marcar el 973-881-1130. 973-881-1130. Y ahí puede hablar con la hermana Ana Cruz, con la pastora Ana Cruz, con el hermano Anito, que están ahí en el departamento de oración. Y con gusto, mira, le puedes decir, yo necesito ayuda para hacer llegar mi ofrenda y mi donación a Radio Visión Cristiana. Y si de paso quieres unirte al círculo de amigos con una ofrenda de contado fijo todos los meses, también puedes hacerlo. Así que nos va a ayudar no solamente a que la palabra de Dios sea predicada, sino que también podamos llegar a aquellos lugares donde tú y yo físicamente no podemos ir. Así que ayúdanos con una ofrenda tuya. Ahora mismo puedes ayudarnos a que esta radio siga encendida, abierta, llevando la palabra de Dios a todos los lugares donde el Señor nos permite llegar. Llama ahora y hazte parte de este gran ministerio. También si necesitas la oración, si tienes alguna necesidad en este momento, puedes llamar y pedir la oración por sanidad, pedir la oración por tu familia, por tu hogar, por tu matrimonio. Recuerda que Dios está en su trono. Él no se ha movido de allí. Y no hay cosa más linda que unirse en oración y ponerse de acuerdo para llevar delante de nuestro Dios nuestras peticiones. Así que ahí está la pastora Ana Cruz, el hermano Anito, que con gusto van a recibir tu llamada para orar contigo en este preciso momento. Y quien te habla, el pastor Castor, quisiera orar contigo hoy. Si tiene alguna necesidad, si necesitas la intervención divina, si necesitas la guianza, la fuerza, la dirección de Dios para poder seguir adelante, para poder resolver una situación, para poder arrojar luz a la situación que te ha estado afectando. Si estás ahí en la cárcel, me estás escuchando y el juez tiene la sentencia tuya en sus manos, déjame decirte que Dios es tu abogado y que Él está contigo para defenderte, para estar ahí delante de ti. ¿Quién más que Dios para conocer tu corazón? Y sabes que cometiste un error, pero eso no está en tu corazón. Y hoy estás arrepentido de todo lo que ha pasado y quieres una oportunidad para comenzar de nuevo. Señor, yo quiero comenzar orando por aquellas personas que necesitan una oportunidad, que necesitan comenzar de nuevo, que necesitan levantarse otra vez, que necesitan reconciliarse contigo. Hoy, Señor, vengo delante de ti por los méritos de Cristo para que tú levantes al caído, para que le des una oportunidad a aquel que ha cometido un error, aquel que ha fallado, aquel que ha pecado contra ti, aquel, Señor, que ha cometido un delito, un crimen, una falta grave y está en la cárcel, pero hoy clama de lo más profundo de su corazón. Y no solamente él, está su esposa y sus hijos clamando. Está esa madre y ese padre clamando por ese hijo, pidiéndote una nueva oportunidad. Tú eres un Dios de oportunidades. Toca el corazón de esos jueces, Señor, ahora. Toca el corazón de esos testigos, de esa audiencia que va a venir pronto, Señor, para que tus hijos tengan una nueva oportunidad y puedan regresar a casa con su familia. Oro por aquellos que están enfermos, Señor. Oro por aquellos que están luchando por una debilidad.
con un vicio, con una condición que no han podido vencer ellos y necesitan fuerzas para seguir adelante. Oro, Señor, por todos aquellos que de lo más profundo de su corazón claman que tú le perdones sus pecados, que le acepte y le reciba nuevamente como sus hijos y que sean alcanzados con la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Quiero en este día, ¿verdad?, comenzar con los recursos que siempre comparto contigo al final de la prédica. Pero en esta ocasión quiero hacerlo al revés. Quiero compartir contigo algunos recursos que son muy interesantes y que pueden ser de bendición para ti, para tu vida y para tu iglesia. Y también pueden ser de mucha bendición para cualquier familia que nos esté escuchando y que esté buscando recursos espirituales de familia que puedan bendecir sus vidas y sus almas. Y luego, como siempre, vamos a compartir una palabra de Dios en este día maravilloso. Quiero comenzar que en la primera semana de junio, para ser específico, el día 5 del mes de junio, comienza una vez más nuestra Academia de Música Cristiana. Por muchos años la Iglesia Vida se ha caracterizado por tener una escuela de música a la altura de las necesidades de hoy en día. Y puedo dar gloria a Dios y testimonio de las iglesias y de los pastores que me enviaron sus hijos o que me trajeron jóvenes a mi iglesia para tomar clases de música y que hoy son los músicos en sus congregaciones. Este consejo se lo di a muchos pastores que no pierdan tiempo buscando músicos ahí afuera, pagándole para que toquen en la iglesia, sino que lo mandaran a nuestra escuela y lo formaran. Nuestra escuela de música tiene varias características. Una de ellas es que las personas que dan clases no son aficionados, son maestros graduados de música que tienen la calidad y la facultad de enseñar música. La otra cosa es que nosotros combinamos teoría y práctica a la misma vez, donde te prometemos que en un año tú vas a estar tocando música. En un año lo puedes preguntar a nuestros maestros y a las personas que han sido bendecidos con nuestro programa de música. Así que el jueves, día 2 del mes de mayo, puedes llamar desde ahora e inscribirte. Tenemos instrumentos como guitarra, violín, guitarra, bajo, batería y también vamos en este año a estar incluyendo la percusión. Tenemos un conguero profesional que va a estar enseñando conga y bongo en la primera etapa. Luego vamos a incluir los timbales, que es un instrumento muy latino, muy tropical y que se adapta perfecto a nuestra adoración, a la música, a nuestra liturgia. Así que ahora mismo puedes llamar a la hermana Lisa al 973-595-8108. Una vez más, puedes llamar ahora mismo a la hermana Lisa al 973-595-8108 e inscribirte. A las personas que tienen niños, debo decirle que tienen que ser mayores de 10 años. No vamos a estar recibiendo niños pequeñitos porque en realidad no aprovechan el tiempo y también impide que el maestro pueda dedicarle más tiempo a los demás alumnos. Así que estamos tomando preadolescentes de 10 años, adolescentes, jóvenes y adultos. Repito, violín, piano, guitarra, bajo, batería y conga para comenzar en la percusión. Luego vamos a incluir el bongo y también los timbales y todo lo que tiene que ver con la percusión. Así que llama ahora mismo y dile a la hermana Lisa, oye, yo quiero ser parte de esa escuela de música, quiero aprender. Y más ahora que se acerca el verano, que tus niños quizás no tienen nada que hacer. Mira qué interesante va a ser porque las clases van a ser jueves de 7 a 8:30. Hora y media de clases toda la semana dedicada a la enseñanza, a la práctica y a la teoría. Así que ven, llama ahora, toma el teléfono 973-595-8108. Y debo recordar que ya nosotros no estamos en el 1441, estamos en el 1219. Sí, oyó bien. 1219
Raxer Road, Wayne, New Jersey. Nuestro spot radial dice 1441, no lo hemos arreglado, pero no estamos ya en el 1441, estamos en el 1219, seguimos en la misma avenida, Raxer Road, seguimos en el mismo pueblo, en la ciudad de Wayne, en New Jersey, ahí mismo. Estamos a 700 metros del local viejo, estamos en un local más grande, con más parqueo, con más capacidad, más cómodo, así que puedes llegar este domingo a la 1 de la tarde a nuestro servicio, o puedes llegar hoy a nuestro día de oración y de clases bíblicas. Te esperamos, puedes llamar al 973-595-8108 si necesitas más información de nuestro ministerio. No quiero concluir sin antes hacerte una invitación especial de nuestro viaje a Tierra Santa que hemos titulado Tras las huellas del apóstol Pablo. Comenzamos el día 11 de octubre hasta el día 23, hasta el día 24, debo decir, son 13 días maravillosos tras las huellas del apóstol Pablo, desde donde nació, que es en Turquía, hasta donde muere, que es en Roma. Vamos a hacer una travesía preciosa por Capadocia, los lugares donde el apóstol Pablo y Pedro estuvieron predicando. Vamos también a estar visitando Ankara, Estambul, ya dije Capadocia, Corinto, el canal de Corinto. Vamos a ir a la ciudad antigua de Corinto, vamos a ir a Gálatas, vamos a estar haciendo un maravilloso crucero por el Bósforo, el Cuerno de Oro, como se conoce. Así que venga con nosotros este maravilloso viaje. Luego vamos a estar en Grecia. Vamos a estar en Grecia, vamos a estar en Roma, aprovechando que vamos a estar en Italia, vamos a estar en Florencia, en Pisa, en Venecia, el Vaticano y Roma, obviamente. Así que acompáñenos del 11 al 24 del mes de octubre de este año maravilloso. También puede llamar a Lisa y con gusto ella te va a dar las instrucciones, y también si necesitas que te mandemos por escrito, por el internet, por WhatsApp, toda la información relacionada con el viaje. Ahora sí te bendigo en este día y quiero compartir una palabra que se encuentra en Génesis capítulo 6, y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho. Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlo hecho. Miren, quiero comenzar de esta manera con un hecho que me conmovió mucho y que impactó mi vida en el momento en que sucedió. En el año 2017, Wikileaks publicó una lista de nombres de todo tipo, de personas de todo tipo, políticos, deportistas, empresarios, religiosos, de personas que utilizaban unas citas, debo decir, una casa de citas para hombre, que a través de una aplicación y de una tarjeta de crédito, las personas podían mantener su anonimato sin que se supiera dónde la persona fue y qué hizo. Pues nada más y nada menos que aquella casa de cita era para que personas pudieran tener encuentros, ¿verdad? Y los encuentros que estas personas tenían eran preacondicionadas. Por ejemplo, si una persona decía soy soltero y quiero encontrarme con una persona soltera, o si la persona decía soy casado y quiero encontrarme con una persona casada también, que esté buscando una aventura, que esté cansada o cansado de la rutina diaria y quiera tener un encuentro amoroso, o para dialogar, o para beberse unas copas, o para tener un encuentro sexual, un encuentro íntimo. Las personas que solicitaban el servicio de esta página de citas ponían las condiciones, todo lo que querían, ¿verdad? Y esta agencia se encargaba de guardar el anonimato de la persona, ¿verdad? De guardar el nombre, de preservar su anónimo para que nadie supiera
que quién o quiénes estaban utilizando esos servicios de esa casa de cita. Pues resulta que Wikipedia, ustedes lo conocen, sí son muy famosos por poder hurgar de manera privada, podía hackear cuentas y obtener información privada y que luego la publicaba y la hacía de dominio público. Pues resulta que Wikipedia, ¿verdad? Wikileaks, perdón, debo decir Wikileaks, tomó esa información privada de esas personas que utilizaban esa casa de cita y la publicó. Y ahí salieron nombres prominentes de deportistas, empresarios, políticos y religiosos. Y dentro de esos nombres que salieron a la luz, pues salió el nombre de un pastor muy famoso americano. Yo me reservo su nombre, aunque ya eso se ventiló públicamente en las noticias, no vale la pena mencionar el nombre. Pues resulta que allí salió a relucir un pastor americano blanco, muy conocido en el área del sur de los Estados Unidos, que había solicitado 3 veces el servicio de esa casa de citas y que cuando esto se publicó, pues el pastor se quitó la vida dejando una carta escrita para su esposa y para sus hijos. Ahora, ¿qué me llama a la atención de este hecho? ¿Qué me llama a la atención de lo que yo acabo de contarle? Me llama mucho la atención que un periódico reconocido a nivel mundial, como es el The New York Times, puedo decir que es el periódico más famoso del mundo y de mucha credibilidad, hizo eco del hecho, pero no de la inmoralidad del pastor. Y esto me llamó mucho la atención. Aquella persona que decidió escribir una columna y un artículo de este hecho referido, no atacó la moralidad del pastor, no atacó a la pastoral de ese entonces, sino que hizo hincapié de que el pastor contaba por muchos años con buen testimonio, con un liderazgo muy arraigado, había sido una persona de buen testimonio, había sido una persona dedicada toda su vida a la pastoral, a las misiones, contaba con el aprecio y el amor no solamente de su iglesia, sino también de la comunidad, de la ciudad, del estado, de los gobernantes, de los políticos y las autoridades más reconocidas de su estado. Y todos habían llegado a la conclusión de que era un hombre de Dios, que era un hombre de familia, que era un hombre bueno y que lamentablemente había cometido una falta que él no se perdonó. ¿Qué me llamó a la atención de este artículo y qué me llevó a mí a leerlo? Decía este artículo, el hombre que por muchos años ofreció la gracia, el perdón y la salvación a otros, no se la aplicó a sí mismo. Esto decía el periodista, esto decía el artículo, esto decía aquel trabajo periodístico de uno de los periódicos y columnistas más reconocidos. Quería llamar a la atención de una persona que durante más de 50 años se había dedicado a predicar el evangelio, a extenderle la gracia, el perdón y el favor de Dios, especialmente a aquellos pecadores, aquellos que habían cometido una falta, aquellos que según el mundo habían fracasado moral, espiritual, económica o familiarmente. Y este periodista decía, qué lástima que una persona que pasó toda su vida extendiéndole la gracia, el favor y el perdón de Dios, no pudo aplicarla a su vida cuando más la necesitó. Él decía, y cito, la mano que él le extendió a otros se la negó a sí mismo. La gracia que él le ofreció a otros se la negó a sí mismo. El perdón y la salvación que a otros le ofreció, se la negó a sí mismo, negándose el derecho del perdón, de la gracia y del favor de Dios. Y decía el periodista, qué lástima, porque todos dan testimonio de que era un buen hombre. Qué lástima, porque deja 3 hijos huérfanos y a una esposa viuda. Qué lástima, porque abandona una posición, una postura que defendió por casi 50 años, dejando un vacío y un mal sabor en una congregación que pudo disfrutar del amor, de la gracia y el favor de Dios que un hombre en su ministerio le ofreció.
En Génesis capítulo 6 encontramos a un Dios que ahora reniega de lo que había hecho, de un Dios que se lamenta de haber creado el hombre. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto en este día? Quiero decirte que el fracaso no es una sentencia. Los errores no son una sentencia. Si has caído de la gracia y del favor de Dios, si has cometido una falta, si has cometido un error, si en algo entiendes que has fracasado, que has cometido una falta, no importa el grado de la misma, déjame decirte que el fracaso, la caída, el error que hayas cometido no es una sentencia. La mayoría de nosotros utilizamos el fracaso como una sentencia. La mayoría de nosotros utilizamos los errores como una sentencia. ¿Y a qué me refiero cuando digo que utilizamos nuestros errores y nuestros fracasos como sentencia? Es que parece ser que el hecho de que hayamos cometido un error, que hayamos cometido una falta, que hayamos caído de la gracia y del favor de Dios, parece ser como si esto nos sentenciara en ese momento a vivir bajo esa condición, bajo esa falta, bajo ese error que hemos cometido. Déjame decirte que todos en la vida, en un momento dado, cuando miramos atrás, hemos lamentado muchas cosas que hemos hecho. Y a mí me gusta este pasaje de la Biblia en el capítulo 6 de Génesis, porque luego de Dios haber creado al hombre y a la mujer y haber concluido que todo lo que Dios había hecho era bueno, encontramos en el capítulo 6 de Génesis a un Dios que está muy molesto y muy enojado con lo que pasó luego de haber hecho al hombre. Sucede que el hombre se apartó de los designios de Dios. El hombre decidió escoger su propio camino y se aparta de lo que Dios había establecido para él, perdiendo así la facultad de ser igual a Dios, perdiendo la dicha de ser eterno y de vivir eternamente y para siempre con el Señor. Y aquí Dios aparece en el versículo 5 diciendo que Dios había visto que la maldad de los hombres era mucho, no era lo que él había planeado. No era lo que había pensado. Si actualizamos, si nosotros analizamos este pasaje de la Biblia a manera humana y lo vemos a través del lente humano, podemos decir que podemos ver un fracaso en lo que Dios había hecho. Humanamente hablando, esto suena fuerte, ¿verdad? Pero como dije ahorita, el fracaso no es una sentencia. No convierte a Dios en un fracasado el hecho de que Adán y Eva habían fracasado. Adán y Eva fracasaron en su intento de ser igual a Dios. Adán y Eva habían caído y con él la oportunidad de vivir para siempre y de tener una comunión perfecta con su Creador. El hecho de que Adán y Eva hubieran fracasado en su intento de ser igual a Dios y habían caído de la gracia y del favor que su Creador le había dado, esto no quita que todo lo que Dios había hecho era bueno y seguiría siendo bueno, porque Dios se iba a encargar a través de la vida de utilizar los fracasos y los errores del hombre para enmendar la caída, para enmendar la maldad, para enmendar el pecado y traer la gracia y el favor de Dios a los hombres, para restaurar una vez más a la raza humana y devolverle el lugar que desde un principio estaba asignado para la raza humana, que era vivir eternamente al lado de Dios. Déjame decirte que el que hayas cometido un fracaso no te convierte en un fracasado. El que haya cometido un crimen no te convierte en un criminal. El que estés padeciendo ahora mismo una enfermedad no te convierte en un enfermo. A eso me refería ahorita cuando decía que los fracasos y los errores de la vida no son una sentencia. Déjame decirte que los fracasos y los errores de la vida no son más que información importante que nosotros vamos a necesitar utilizar en lo adelante. Me encanta un pasaje de la Biblia que se encuentra en Lucas capítulo 5 y fue cuando el apóstol Pedro junto a los discípulos agotó toda una noche y una madrugada tratando de pescar, utilizando sus conocimientos como pescador.
Conocía al dedillo aquel lago donde había crecido, donde sus padres se habían encargado de enseñarle a pescar a él y a su hermano y a sus amigos como Jacobo, Juan, Andrés su hermano y Pedro. Desarrollaron allí la práctica del pescador. Aprendieron las técnicas, se hicieron profesionales y luego de agotar todo el conocimiento, toda la experiencia adquirida, fracasaron en su intento de pescar. Mas, sin embargo, escuchan la voz del Señor que le dice, tiren la red a la derecha. Las maneras y las diferentes formas que el apóstol Pedro había utilizado hasta entonces fueron información valiosa para entender lo que el Señor le estaba diciendo. Sencillamente, Pedro, hazlo de otra manera. No lo haga de la misma forma. Si has fracasado en un camino, salte de ese camino. Si lo hiciste de una manera y te fue mal, hazlo de otra. Si lo intentaste de una forma, de una manera y no obtuviste los resultados que quería, pues sencillamente inténtalo de nuevo. Toda la información que hasta ahora has guardado, todas las experiencias, buenas o malas, positivas o negativas que has vivido, simplemente son información valiosa. Recuerda que el fracaso no es una sentencia, el error no es una sentencia. Aquel joven pastor, aquel pastor, debo decir, que lamentablemente se vio en una inmoralidad, se sintió a sí mismo inmoral, cometió un fracaso y a sí mismo se sintió fracasado, quitándose la vida y negándose el derecho y la oportunidad que Dios le da a todos los hombres, que se arrepientan, se aparten de sus malos caminos. Dios perdona y sana y pueden una vez más comenzar de nuevo abrazando la gracia y el favor de Dios, ya aprendiendo que no era la manera, no era el camino, no era la intención, no era el deseo. Por ahí no, así no. No conviene, no es bueno, no te va a ir bien. Son informaciones que debemos guardar. Así que si en este día te sentías fracasado, caído, que no podías levantarte y no podías comenzar de nuevo, tengo noticias para ti. Y es que el Señor buscó un remedio llamado Cristo Jesús para restaurar al hombre. Y hoy tú puedes también abrazar la gracia y el favor de Dios. Si has caído, si te has ido de la casa, del hogar, si dejaste tu matrimonio, si abandonaste tu esposo, tu esposa o tus hijos, si dejaste la empresa, si estás en la casa, si no tienes fuerza, ánimo de seguir, cometiste una falta grave, estás en la cárcel, está hoy en día pagando las consecuencias de tus errores, te animo a abrazar la gracia de Dios. Para eso el Señor envió a su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo en calidad de hombre, y llevó tus pecados, llevó tus debilidades, llevó tus faltas y tus iniquidades en la cruz del Calvario para que hoy puedas comenzar de nuevo. Así que no renuncies, no te vayas, no te apartes, no sigas por el camino equivocado, no te quites la vida. Sencillamente levanta tu cabeza de nuevo y abraza la gracia y el favor de Dios. Que Dios te va a perdonar, te va a restaurar y te va a ayudar a seguir adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor en la próxima ocasión nos permita estar juntos en este altar radial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este que te habla es tu pastor y amigo, Castor Castillo. Muchas gracias. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.